La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 17. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Un día más, Dios mío, nos da la salud y la vida, Señor, para poder estar en este lugar como tus hijos, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, y para disponer nuestros corazones, Señor, a que tú nos enseñes, Espíritu Santo, que tú nos hables, Dios mío. Y como dice tu palabra, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios mío, ayúdanos a que tu palabra corra, mi Señor, y sea glorificada en cada uno de nosotros, Señor. Disponemos cada uno de nuestros sentidos, Señor. Guíanos, Señor. Enséñanos, Señor. Capacítanos para entender. Capacítanos para amarte y capacítanos para amar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos en la enseñanza 34, la semana pasada yo dije que era la 34, pero la 33. Acuérdense que todos nos equivocamos y casi siempre todo el tiempo. El único que no se equivoca es el Señor, así que gloria a Dios. Esta es la enseñanza 34 de la armadura de Dios y la quinta parte de la espada del Espíritu, que por supuesto es la palabra de Dios. Y vemos que Dios es un Dios de orden y nos dejó su armadura, cada una de estas armas, muy específicas cada una, y cada una, por supuesto, con su entendimiento que nos da el Señor, para poder lidiar principalmente con el yo, porque es que ya hemos visto por la palabra de que el problema del diablo es un problema que el Señor lo resolvió. El Señor resolvió ese problema y hoy todavía nos enseñan a resolverlo nosotros, a estar peleando con el diablo, a estar echando la culpa al diablo por todo. No, Dios nos entrega específicamente cada una de estas armas para lidiar principalmente con el yo. Ahí donde está el problema suyo y el problema mío, aquí, en el yo. Si el yo se sujeta y se somete a Dios como Cristo, porque el Señor dice, ejemplo les es dado. ¿Cuál era el ejemplo que nos dio el Señor? Sujeto y sumiso al Señor y a su palabra. Entonces, muy importante que este armamento es para lidiar principalmente con el yo. Y si Dios nos da ese entendimiento para lidiar con el yo, ya la otra parte, que es las atracciones del mundo, va a ser mucho más fácil. Y las tinieblas y los hijos de desobediencia, va a ser mucho más fácil. Entonces, este armamento es para que usted y yo no lo pongamos. El Señor nos dice que nos vistamos toda la armadura. Ya si uno no lo hace, pues entonces está yendo contra el Señor. Y cuando nos vamos contra el Señor dice claramente, erráis. Erráis. Entonces, qué importante que cuando erramos, ignorando la palabra de Dios, o sea, poniéndola a un lado, nosotros recibimos el mensaje, el Señor nos da convicción de que lo necesitamos y entonces lo tiramos a un lado, lo ignoramos. Y entonces el Señor dice, erráis, ignorando mi palabra, y al ignorar mi palabra, por eso es que no hay resultados. No vemos el poder de Dios, o sea, el rema de Dios en nuestras vidas. Porque usted y yo no podemos aprender la Biblia de memoria, pero es que el rema de Dios que está en toda la Biblia, son 66 libros, pero el rema no es todo lo que está escrito. El rema es aquella palabra que el Señor nos da, es aquellas citas que el Señor nos da con poder sobrenatural de lo alto, que es viva,
esa es la que es viva. No de que David mató a Goliat. No, lo que es vivo fue lo que declaró David. Eso que él declaró fue lo que le dio la victoria. Eso es lo que se hizo rema y mostró eficazmente el resultado de ese rema, de esa eficacia de esa palabra. Entonces, muy importante entender, venimos entendiendo el rema de Dios. Y el rema de Dios es para que sea vivo en nosotros. Entonces, ¿por qué si no? ¿Qué pasa? Que el Señor nos dice en Marcos 12 que Dios no es un Dios de muertos. La Biblia está llena de muertos, de zombies. Que escuchamos la palabra, nos entra por aquí, nos sale por aquí. La ignoramos, la echamos tras nuestras espaldas, la pisoteamos como queremos, vivimos nuestra vida. Entonces el Señor dice, erráis. Y en Marcos 17 dice que Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y se tiene que mostrar la eficacia de la palabra primero que todo en el yo, para que la esposa pueda comer de eso, los hijos puedan comer de eso. En el trabajo vea un hombre diferente de ejemplo, o una mujer. Entonces, por eso el Señor dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y les dice, así que vosotros mucho erráis. O sea, al errar en la palabra, no hay poder de Dios, no hay palabra eficaz, no hay transformación, no hay vida del Espíritu, hermano. Estas armas no nos funcionan, no nos funcionan. Mire que sobre todo esto se fundamenta el verso 18, que es la próxima enseñanza, que habla de orar en el Espíritu Santo. Y muchas veces en nuestra ignorancia nos enseñaron de que orar en el Espíritu Santo es orar en lenguas. ¿Cómo va a ser eso si yo me pongo aquí a hablar cosas que la gente no entiende? ¿Qué resultados hay? Bajamos al Espíritu Santo al nivel de lenguas que el Señor dijo claramente que iban a cesar, que tenían que cesar, dejar de ser. No estoy hablando de lenguas, estoy hablando del contexto de el poder de la palabra rema en nuestras vidas. Y orar en el Espíritu Santo es algo mucho más elevado. Entonces, qué importante entender eso. Tanto en el Salmo 1:3, esto es poderoso. El Salmo 1, cuando dice en el verso 3, habla de que aquel bienaventurado es el que se deleita en la palabra. O sea, que no viene simplemente porque es domingo, que no viene porque cambió de religión, que no viene por costumbre, sino que viene a un banquete, viene a sentarse a la mesa del Señor. Venimos a sentarnos a la mesa del Señor y el Señor es el que sirve. Usted y yo solamente somos instrumentos. Entonces, por eso, tanto en el Salmo 1, el bienaventurado es aquel que se deleita en la palabra de Dios y que en ella medita y lo corrobora, o mejor dicho, Josué 1:8 define qué es deleitarse, qué es o sea, qué es meditar en la palabra, es lo que define Josué, Dios en el libro de Josué. ¿Qué significa meditar en la palabra? Entonces, ahí él nos lo enseña. En estos dos versículos, hermano, es la receta de Dios para la prosperidad integral en nuestra vida. Porque cuando el Señor trae esa paz en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras tribulaciones, el Señor trae plenitud a esperar mientras que el Señor va resolviendo. Nosotros nos dedicamos a honrar a Dios y Él se va dedicando de nuestras situaciones. Entonces, en estos dos pasajes del Salmo 1:3 y de Josué 1:8, Dios nos da la receta, la fórmula para la prosperidad en nuestra vida de lo que es la meditación. Porque Josué 1:8 dice, nunca. Hermano, ¿qué significa nunca?
que lo tengamos presente. Cuando el Señor dice que meditemos de día y de noche, no significa que usted esté rezando o pensando en la palabra de día y de noche. Significa que en las 24 horas pueden haber situaciones en nuestra vida, y cada una de esas situaciones que vengan es un momento para no simplemente tirarnos al charco, sino meditar antes de hablar, antes de decidir, antes de gritar, Entonces ahí 24 horas al día estamos pendientes en cada situación que se nos presente, meditar en la palabra. ¿Y qué es lo que es meditar en la palabra? Lo define Josué 1:8. Primero que todo dice nunca. O sea, porque usted está trabajando, usted tiene que ser responsable. Usted y yo tenemos que ser, estamos trabajando en una empresa, usted no puede estar allá rezando, ni puede estar allá pensando en el sermón o en alguna cosa o en lo que estudió. No, usted tiene que concentrarse en la máquina, porque hoy no le corta los dedos. O está robando. Entonces, es en esa situación de trabajo meditar si usted está haciendo las cosas como le agradan a Dios, si usted está trabajando como si fuera para Dios, y así en cualquier situación. Entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, ¿y para qué? Para que hagas, para que guardes, primero que todo, atesores y hagas, lo lleves a la práctica, conforme, igualito a todo lo que en la palabra de Dios está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, meditar es igual a guardar, atesorar y hacer, obrar conforme a lo que está escrito, a la palabra de Dios. Y el rema se da cuando viene la prosperidad. ¿La prosperidad en qué? Yo era un mentiroso, un ladrón, un sinvergüenza, un asesino, un sicario, lo que sea. Todo eso pasó. El que roba ya no roba más. El que miente ya no miente más. Y así, entonces se ve la prosperidad, se ve la eficacia de esa rema en nuestra vida. Si no, entonces ¿por qué no se ha hecho rema? Simplemente letra muerta. Muy importante entender estas cosas que son muy sencillas, pero que hay que sacarle tiempecito en la palabra. Una vida llena del Espíritu es una vida, hermanos, llena de la palabra de Dios. Ya lo vimos, Colosenses 3:16. Habla de hablar a Dios, hablar entre nosotros, igual que Efesios 5:18, que habla, no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu, y ahí habla de hablar con salmos, himnos y cántico espiritual, igual que Colosenses 3:16, lo mismo. O sea, pero en Colosenses 3:16 dice que la palabra abunde o esté abundantemente, o sea, llenura de la palabra igual a llenura del Espíritu Santo. Pero ¿a qué palabra se refiere? A la palabra rema, a la palabra que es viva, a la que es eficaz, a la que es espíritu y a la que es vida. No a la letra muerta que no hace nada. Entonces, una vida llena del Espíritu tiene que ser una vida llena de la palabra, de esa que transforma, de esa que vivifica, de esa que podemos dar testimonio, de esa que se cumple en nosotros, de que somos un linaje escogido. Y termina diciendo, para que demos testimonio de las virtudes de Cristo, o sea, seguid mis pisadas. Eso es lo que hace esa palabra rema en nuestra vida. Entonces, y esa palabra, cuando la palabra abunda en nosotros, esa rema, no la palabra muerta, que mucha gente sabe muchas cosas, o que aprendemos a veces muchas cosas de la Biblia. Esa palabra es tan eficaz, tan maravillosa, tan sobrenatural, que nos lleva a convertir cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosa terrible que venga a nuestra vida, a convertirlo en un altar para Dios. Cualquier momento, en cualquier circunstancia. Esa palabra viva, esa rema, tiene el poder de venir y tomarlo a uno y hacerlo que uno se humille, que uno calle, que uno glorifique a Dios, que uno reconozca sus errores. Esa es la rema. Entonces, cuando hay llenura del Espíritu y llenura de esa rema, podemos usted y yo convertir. Eso lo hizo Cristo en un desierto.
40 días muerto de hambre. Y viene el enemigo y lo ataca. ¿Y cómo fue que lo atacó? Si usted analiza bien, cada uno de esos 3 ataques que muestran ahí, cada uno de esos 3 ataques usted los puede poner igual, exactamente igual, a quien adoras. Exactamente igual. El enemigo le puso 3 ocasiones para ver a quién adoraba. Si le hacía caso a él para exaltar su ego y desobedecer la confianza que él debía tener en el Padre. Entonces, el Señor convirtió esa angustia y cada una de las angustias por las que pasó en un gloria a Dios. Los maltratos de la gente en gloria a Dios. Padre, no les tengas en cuenta su pecado. En cada cosa el Señor siempre convirtió su situación, su desesperanza, las humillaciones las convirtió en un altar para Dios, no para Él, para Dios. Entonces, ejemplo os he dado. Y dice que para que sigamos sus pisadas. Mano, humanamente lo hizo, porque la Biblia dice que Él crecía en conocimiento y sabiduría. Y la Biblia dice que por cuanto que Él padeció en todo lo que nosotros, y también fue tentado en nosotros, entonces sigamos sus pisadas. Él lo hizo humanamente para que usted y yo lo podamos hacer. Entonces, es muy importante, la espada del Espíritu, hermano, es para sacarla, pero esa espada que tiene poder, esa que es rema, esa que es viva, esa que es eficaz. Porque cuando el Señor fue tentado, Él no citó cualquier cosa, sino que con autoridad. Ojo, porque hay gente que confunde autoridad. Yo conozco gente que dicen, uy, esa persona predica con autoridad. Y usted ve que parece imponiendo cosas. Que Dios nos guarde. Necesitamos aprender a compartir la palabra con humildad, que la gente sea edificada. De pronto, si yo lo he hecho así, ayúdeme a aprender. Porque la autoridad no se impone. El Señor nos dice que nos sometamos a toda autoridad. Nadie nos tiene que imponer a nosotros debemos someternos. Entonces, el Señor no sacó cualquier verso, sino que con autoridad. ¿Cuál era la autoridad de Cristo? Ya lo vimos. La autoridad de Cristo en el reino de Dios es diferente al mundo. En el mundo se imponen las cosas. En el reino de Dios, la autoridad de Él es que había sido lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, enviado por el Espíritu, obediente y sujeto al Espíritu y a la palabra. Esa es la autoridad. Ahorita definimos lo que es adoración, para que sea la Biblia la que lo defina. ¿Qué es la adoración que Dios quiere? Porque hemos confundido canciones y cánticos con adoración. Pues esos mismos cantos sí pueden ser adoración, pero dependiendo de la autoridad que tengamos para cantarlos. ¿Me entiende? Ahí está la gran diferencia. Pero el Señor le citó con autoridad la palabra rema. Para cada uno de los ataques está escrito la palabra, la espada la sacó. Y la pregunta es, ¿por qué el enemigo no pudo vencerlo con cada una de las tentaciones? Durante 40 días lo tentó, para que el Señor diga que fue tentado en todo. En 40 días fue lo que lo tentó, pero grandísimamente. Todo el tiempo lo tentó, para que el Señor reconozca eso. Entonces, ¿por qué no pudo vencerlo? Por lo que acabamos de decir, porque el Señor andaba en el Espíritu, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, enviado por el Espíritu, sujeto al Espíritu, sujeto a Dios, sujeto a la palabra. Hermanos, cuando el Señor tenía hambre, ¿cuál fue la tentación? Comida. Cuando nosotros tenemos alguna situación así, hay diferentes tentaciones que se nos dan. Ya sea comida, ya sea atracciones, ya sean cosas. En todo podemos ser tentados. ¿Y qué fue lo que Dios usó? Usó la espada sobre comida. O sea, no se puede sacar cualquier cosa de contexto para usar la Biblia y para usar muchos versículos. Es el orden. Dios es un Dios de orden. El Señor no lo reprendió con autoridad y le dijo, te reprendo, no hables, ¿no? El Señor le dijo, está escrito. Porque
Hoy en día constantemente en lugares legalistas se está reprendiendo al diablo, pero ¿a quién está reprendiendo? Esa piedra para donde esté mirando, porque el diablo, ¿cuál diablo? El diablo lo reprendió y lo venció y el Señor hizo lo que quiso con él y ya. Eso ya es cuento pasado. Ahora queda una influencia a través de los hijos de desobediencia y a través de nuestra concupiscencia. Pare de contar. No más. Eso es todo. Entonces cuando el Dios dice que no deis lugar al diablo, está diciendo no deis lugar a ese veneno que le echó, que nos lleva al pecado, contradecir a Dios, ser enemigos de Dios. A eso se refiere, no a ningún diablo. El enemigo lo tentó para que hiciera un milagro, pero hay muchos salmos que hablan, que son salmos mesiánicos, que hablan de Cristo, en que en los salmos Dios promete sustentarlo, Dios promete proveerlo, Dios promete guardarlo, y el Señor se tenía que sujetar al Padre y no venir a independizarse del Padre y convertir eso en comida. Nunca lo hizo, nunca, sino que le citó la palabra rema, a la que Cristo estaba sujeto. ¿A qué estaba sujeto él? Él entendía, él sabía, él se había aprendido la palabra de memoria, así como Pablo, así como Apolos, así como Martín Lutero. Martín Lutero dicen los escritores que Martín Lutero se aprendió los 66 libros. El Señor sabía la palabra y el enemigo lo estaba tentando en ese desierto. El Señor estaba totalmente en comunión con el Padre, por eso Dios lo guardó todo el tiempo. Entonces por eso es que el Señor viene y dice lo que Él vivía. ¿Qué vivía Él? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. Y Él estaba viviendo de toda la palabra que tenía en comunión con Dios. Entonces lo partió completo con esa espada. Y fue rema. El Señor estaba sujeto a ella. Mire si sí o no. Cuando el Señor le dice no solo de pan vivir el hombre, sino de todo. Ojo, si usted busca en el griego la traducción para cuando dice la palabra cuando habla de la palabra de Dios en el griego, habla de dos que ya lo vimos: logos y rema. Si usted busca, cuando dice la fe es por oír, ojo, y el oír por el rema de Dios. Búsquelo en griego. Y ahí le va a decir, oír no por toda la palabra de Dios, no por las historias de los filisteos, no. El rema de Dios, búsquelo. Y ahí va a encontrar la letra G 4487, que es el rema, la palabra rema. Entonces la fe es por el oír y el oír el rema de Dios. ¿Qué diferente? Rema. Ese rema, ese es el que es vivo, no toda la palabra. Ese es el que es vivo, ese es el que es eficaz, ese es el que es espíritu y es vida, el rema. Muy importante, considere esto, hermanos. Porque si la palabra, si Dios dice que la palabra es todo eso, y viene y nos entra, para que nosotros simplemente, Él puso el querer para que la queramos, y puso en nosotros el hacer para que esa palabra se haga rema, y no lo hemos hecho en tantos años congregándonos. Estamos muertos, somos zombies, que nos congregamos por costumbre. Es una realidad ante la Biblia, lo estoy diciendo ante la Biblia. Puede ser usted o puede ser yo al que me ocurra eso. El fruto es el que habla, pero es la realidad. Entonces la fe viene por oír, y el oír por el rema de Dios. Es el rema de Dios, es que viene la fe. Alguna vez, si nos vamos años atrás, cuando a usted le compartieron el lugar que estuvo y hubo una palabra que lo cortó, que le partió el corazón, que se cumplió Hebreos 4:12 ahí, que divide, hubo una palabra que a usted lo tocó. Y desde ese momento usted dice, yo vuelvo a ver qué pasa. Hubo una palabra, rema. Rema, eso fue lo que lo tocó, el rema. Mucha gente lo tocó el rema, pero después vinieron
y simplemente invalidan la palabra de Dios o la invalidamos para acá y para allá. ¿Cierto? Eso se ve mucho. Entonces, el rema, ojo, que sale de la boca de Dios. Ese mismo, es que es el mismo significado para cuando Dios hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. ¿Y cómo es posible que el rema viene a nuestra vida, nos congregamos, estamos aprendiendo la palabra y no, seguimos siendo los mismos iracundos, los mismos mentirosos, los mismos rebeldes, los mismos desobedientes, hermano? Entonces, esa que Dios dice que es rema, hágase la luz, y la luz inmediatamente se creó, no tiene poder en nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, es muy importante que meditemos. ¿Y para qué meditamos? Para atesorar, guardar y hacer conforme. Y además que lo más grave es que el Señor pone el hacer en usted, el querer en usted y en mí, y el hacer. O sea que a usted y yo no nos toca nada, y no simplemente dejar que eso obre. ¿Por qué nos congregamos? No para escuchar palabra de Dios, para escuchar el rema de Dios. Y hay rema que viene y nos dice y nos machaca. Y mientras está hablando el predicador, donde sea, uno dice: Señor, sí, Señor, me tengo que arrepentir, te tengo que pedir perdón por esto. Señor, lo volví a hacer, Señor, volví otra vez. Entonces, el rema, Dios está dando el rema, y usted y yo lo tenemos que recibir, hermano. Y además decirle: Señor, si tú pusiste que yo lo quiera, yo lo quiero, y que yo lo haga, me muevo a hacerlo. Nos toca, hermanos. Nos toca movernos a hacerlo. Seguro. Porque ahí entonces vamos a ver la eficacia de la palabra, no solamente en mi vida, en mi hogar, con mis hijos, en el trabajo, donde vaya. Y hay gente que va a querer: yo quiero lo que tiene la hermana, yo quiero lo que tiene esta persona, yo lo quiero. Mire qué hogar tan lindo, mire qué devoción, mire qué forma de trabajar, mire qué cumplimiento, mire qué pulcritud. Hermano, eso obra. ¿Por qué? Porque es el rema de Dios. Muy importante, hermanos. Entonces, como dice Romanos 10:17, así, póngalo ahí, anótelo en su Biblia. Así que la fe es por oír, y el oír por la rema de Dios. Nunca se le olvide eso. Rema. El rema es el que transforma, el rema es el que vivifica. El rema es el que hace que adoremos a Dios, que lo obedezcamos. Ese rema, ese. Pero además Él puso el querer y el hacer. No tenemos disculpas. Ninguna. Y es G4487 en griego. El rema, la palabra rema. Entonces, la primera tentación fue sobre comida. Y el Señor, ¿qué le sacó? La espada del Espíritu. Es que la espada del Espíritu no es toda la palabra, es el rema de Dios. A eso se refiere. Cuando se habla, dice que el Señor va a destruir al enemigo, dice con la espada que sale de su boca, el rema de Dios. El rema es el que viene y nos parte, nos divide. Anteriormente, cuando estábamos antes de Cristo, éramos una persona. Ahora con Cristo somos otra. Vino el remo. Ese rema fue el que dividió el monte de los olivos en dos. Cuando vino el rema de Dios, que es Cristo, cuando vino el verbo de Dios, Él vino y puso sus pies allá en Jerusalén, en el monte de los olivos, y lo dividió. Había un antes de Cristo y después vino un después de Cristo. Había un templo hecho de piedras y después vino un templo hecho desde el cielo, como dice Juan 1, 12 y 13. O como dice 1 Corintios 3, 16. O 1 Corintios 6, 19. Hermano, vosotros sois el templo de Dios. Hermano, había un sacerdocio carnal, desobediente, y Dios creó un sacerdocio espiritual de judíos y de gentiles. Hermanos, había una ley que esclavizaba, como dice 2 Corintios 3, hermano, 3, 4 en adelante. Una ley que es para muerte, y dice que el Señor, como dice Santiago y otros libros, que dice que nos dio la ley de la libertad. Usted y yo no tenemos que cumplir nada, hermano, nada. Es esa ley que nos hace libres. Por eso dice: y conoceréis la verdad. Mi palabra rema, y mi palabra rema os hará verdaderamente libres. Entonces había un sumo sacerdote, ladrones de todo, y vino otro sumo sacerdote, todo espiritual. Por eso él le dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Había un reino terrenal en el desierto, y el Señor creó un reino celestial. Por eso es que, ¿por qué cree usted, hermano y hermana, que carne y sangre no hereda? Porque es que el reino es celestial, es espiritual. Por eso. Entonces Dios nos tiene que dar otro cuerpo. Entonces, claro que cuando Él puso el monte, trajo división perfecta.
Y puedo seguir hablando de lo que produjo esa división. Muchas cosas más que lo hemos visto en los estudios que hacemos. Entonces, muy importante, la segunda tentación. Dice que el enemigo lo lleva a que tiente al Padre. Porque si usted y yo estudiamos la palabra, lo que el enemigo le hizo en la primera vez y en la segunda y en la tercera fue que tentara al Padre. Y el Señor tal es así que ¿cómo le responde? No tentarás al Señor, tu Dios. Pero Cristo se lo está diciendo a Él mismo. Porque, ¿será que el Señor le está diciendo al diablo que no tiente a Dios? ¿Será que el diablo tentaba a Dios en todo? Le desobedecía en todo, sea lo que sea, o sea lo que represente. Contrario a Dios. Padre de mentira. Entonces el Señor lo que está, no tentarás. El enemigo trató de que Cristo lo tentara y él mismo se dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo llevó a la palabra. Nuevamente, Deuteronomio. Entonces, lo que se está refiriendo es que los hijos de Dios, no, Cristo como hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios no podemos, no debemos tentar a Dios. Porque Él lo está llevando a que tente a Dios, lo está, hermano, llevando hasta un filo. Porque nosotros debemos creerle a Dios, eso fue lo que hizo el Señor. Si Cristo, esto está en muchos comentarios bíblicos, si Cristo hubiera aceptado la sugerencia del diablo, habría mostrado su falta de confianza en Dios y en su cuidado, como el Señor lo promete. La respuesta que el Señor le dio es que Él no tentaría al Padre por complacer al diablo o a las ofertas del mundo. Eso es lo que le está diciendo. No está llevando al diablo a que no tiente a Dios, que según la Biblia ha perdido completamente. Salmo 91:11, miremos. Dice, pues a sus ángeles, esto fue lo que le citó el enemigo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, acerca de Jesús. Mire, este salmo está hablando de que Dios había prometido que cuando él estuviera en angustia, Dios iba a enviar a sus ángeles para que lo socorrieran. Ojo, iba a enviar, no que él lo hiciera. Muy importante. Usted y yo como hijos de Dios, hay cosas que nos podemos mover a hacer, pero hay cosas que tenemos que esperar en el Señor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en todas tus situaciones, en todas tus circunstancias. 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué promete este salmo para el Mesías? Ayuda y protección de Dios. No solamente para él, para sus siervos. Él como el primogénito, dice la Biblia. Entonces, pero no podemos, hermano, tomar decisiones insensatas tentando a Dios y después esperar que Dios nos socorra. El Señor no lo hizo. El Señor confió en el Padre y dijo, no tentarás. Eso le peló la palabra. Porque ¿quién era el objeto de la tentación? No el diablo, el Señor. Y entonces él respondió, no tentarás. O sea, que yo no puedo tentar a Dios. Lo que le peló fue el Salmo. Las promesas de Dios para el Mesías. Él nunca hizo nada por sí mismo. Dice que todas las obras que yo hago las hace el Padre en mí. Ojo. Entonces es muy importante porque llevémoslo a nosotros. Es lo mismo. Sigamos sus pisadas. Por eso sigue diciendo este salmo, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, está hablando el Padre, yo también lo libraré. ¿Sí ve cómo el Señor estaba sometido y sujeto a la palabra? Ve, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 15, me invocará y yo le responderé. Señor todo el tiempo invocó al Padre.
Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, para sus siervos, Cristo como el primogénito. Entonces, muy importante entender la espada del Espíritu. Lo que el Señor le sacó es que la espada del Espíritu no funciona, el rema no funciona si no me cortó a mí primero. Eso es lo que hay que entender. A Cristo lo cortó el rema de Dios primero. Él se sujetó, se sometió. Él andaba lleno de la palabra y lleno del Espíritu. Porque no podemos andar llenos del Espíritu sin la llenura de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a vivir nosotros si el pan de nosotros es la palabra? Si cuando dice que comamos su cuerpo y bebamos su sangre, se está refiriendo es a la palabra. Él como la palabra. Y su sangre como su sacrificio por nosotros, su justificación para nosotros. Entonces, qué importante. Tercera tentación es sobre a quién se debe adorar también. En Mateo 4:9 dice: todo esto te daré, ojo, si postrado me adorares. Entonces, mire que aquí hay una confrontación. ¿Qué pasa cuando usted y yo decidimos pecar, fornicar, mentir, robar, lo que sea? Nos estamos postrando ante esa oferta. Ahí le estamos diciendo a Dios a quién estamos adorando. Es una realidad. Nuestro pecado es igual a decir: a esto adoro, a esto le sirvo, esto es mi gozo, este es mi fruto, esta es mi vida. Bueno, es para coquito, esto es para niños. Jesús le citó Deuteronomio y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, mire, sujeto a la palabra, porque estaba lleno de la palabra, porque él estaba sujeto a Dios, hermano. Entonces, la rema no funciona si no hay llenura de la palabra, si no hay amor por la palabra, si no permitimos que la palabra obre sus cuatro hermosuras, su poder en nuestras vidas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está hablando de Él porque Él está siendo tentado. Entonces, al Señor mi Dios yo adoraré y solo a Él serviré. No le está diciendo al diablo que sirva a Dios. Una contradicción. Miremos cómo es que Dios define adoración. Adoración. Eso es lo que le citó el Señor. Deuteronomio 13:4. Bueno, hay otro en el 12, en fin. Pero este es lo que Cristo vivía y respiraba. Deuteronomio 13:4. Mire lo que dice sobre... Esto es adorar, esto es igual a adorar. O sea, Dios no ve esto sino como una adoración a Él. Dice Deuteronomio 13:4: en pos del Señor vuestro Dios andaréis. Ojo, no en pos de aquella o aquel, del trabajo y tantas cosas. Segundo, a Él temeréis, no a nadie más. Tercero, guardaréis sus mandamientos. Cuarto, escucharéis su voz. Quinto, a Él serviréis. Y sexto, y a Él seguiréis. Igual a Jesús. Eso hacía Jesucristo. Eso es adorar a Dios. Entonces, para adorar a Dios, mire, esto es adorar a Dios. Esto es humillarnos delante de Dios. Esto es recibirlo a Él como nuestro Señor. Por eso los cuatro colores siempre en el templo y en el tabernáculo. Y el color de arriba, el último, era el púrpura, Él como Rey y Señor. Por eso es que a Él hay que adorarlo. A Él hay que andar en pos de Él y servirle, en fin. Así que la tercera tentación era sobre adoración. Sobre adoración. Cuando usted, ¿qué pasa cuando en la religión se postran ante un pedazo de yeso, de piedra o de madera, todo eso, de oro, de lo que sea? Se postran a adorarlo. ¿A qué más se están postrando? Humillados delante de Él. Eso es lo que uno se postra con las manos arriba, adorando el pedazo de cemento. Que un borracho por allá le pintó cosas y le puso nariz y cosas, y uno isquiador, y viene otro y le hace así, qué estupidez. Qué estupidez.
Más bien háganlo a uno vivo. De pronto disfruta usted algo, ay, qué ojos tan bonitos. O qué caminado. Pero un pedazo de yeso dice, que dice el Salmo 115, tiene ojos y no ve. Boca tiene y no habla, nariz tiene y no huele, manos tiene y no toca, pies y tiene y no camina. Si viene el perrito pasando y le hace así, ¡ay! ¡Ey! Se quebró. Entonces, la tercera tentación es sobre adoración. Adoración. ¿A quién adoramos? Jesús le citó, sacó el rema de Dios. ¿Por qué la palabra es rema? Porque Él la vivía. Y cuando uno la vive es porque muestra la eficacia de la palabra, lo viva de la palabra, el espíritu de la palabra. Él le citó lo que Él hacía y a quien Él adoraba. Por eso le dijo al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le citó Deuteronomio. Y ahí está. Esto es lo que es adoración a Dios. Esos 6 punticos que el Señor lo pone en un solo versículo. Rema de Dios. Entonces, si ese versículo de Deuteronomio se hace rema en usted y en mí, ay Dios mío, además Dios pone el querer para que usted quiera y yo también. Y además pone el hacer para que usted lo haga y yo también. Hermano, no tenemos disculpa. No tenemos disculpa. Tenemos. El Señor nos pone todo para que amemos su palabra. Por eso dice, deleítate en el Señor. Ay, ¿cómo me deleito yo en el Señor? Deleitándome la palabra, lo dice el Salmo 1. ¿Cómo me deleito yo en el Señor? ¿Cómo? Si es que el Señor es la palabra. Cuando se habla de la presencia de Dios, ¿cómo vamos a hablar de presencia de Dios si no hay obediencia a la palabra? No existe, porque Él es la palabra. Así salga de nuestra boca, Él es la palabra. Bueno, pues mire que tiene sentido, hermano. Pero ¿qué palabra rema puedo declarar yo cuando soy tentado en cualquier cosa? Si no sigo a Dios, si no lo temo, si no le sirvo, si no lo escucho. El que estemos reunidos no significa, hermano, que usted o yo estemos escuchando la voz de Dios. Cuando salgamos, sabremos si la escuchamos o simplemente de oídas te había oído. Pero para poder decir como Job, mas ahora mis ojos te ven, es porque esa palabra se hace física y se ve en su transformación, en mi transformación, se ve en nuestra vida, se ve en nuestro caminar, se ve en nuestro hablar, se ve en nuestro vestir, en todo se ve. Muy importante. Para que el tentador se fuera, ahí se fue. El Señor le citó la palabra rema porque Él la vivía. Estaba sujeto, sumiso a ella. Es muy importante. Mira, hermano, esto es que es una realidad. En lo que usted y yo, hermano, mostremos más interés, en lo que ocupemos mayor tiempo, nuestra energía, en lo que ocupemos la mayor energía, hermano, nuestra atención, nuestro dinero, nuestra vida, ese es nuestro Dios. El Señor, cuando dice en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me amaren? Ellos y sus hijos, y guardaren cada cuánto, todos los días, todos mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos, todos los días. Entonces, todos los días, Usted y yo podemos estar en un trabajo donde no podemos ni pensar en Dios por lo ocupado que tenemos que estar, pero en el trabajo, en la sensatez de nosotros, en la honra del trabajo, en que estamos glorificando en el trabajo, dando lo mejor, así no nos paguen lo mejor, ahí Dios está siendo exaltado. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Así debemos tratar a la esposa, para Él. Y viceversa, nuestros hijos, nuestros empleados si los hay, nuestros patrones, siempre, siempre. Alguien tiene que hacer la diferencia. Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos pensar. En estos días yo le decía a mi esposa, y no sé si se lo dije a usted, se lo decía a unos hermanos también. Uno en el carro, hermano, a veces fácilmente pierde la cordura porque le tiran el carro, se le mete nuestro. Yo dije, un tiempo, dije, no más.
A partir de ahora, cada que alguien me ponga la intermitente, ¿qué va a pasar? Los dejo pasar. Y si son 2 o 3, no tengo problema. Y yo la pongo y si no me dejan pasar, no hay problema, tranquilo. Alguien lo tiene que hacer. En familia, en nuestro hogar, alguien lo tiene que hacer. O es el esposo, o es la esposa, o son los dos, o es un hijo. Alguien lo tiene que hacer. Para que esa luz entre y esa espada, hermano, se haga rema y comience. Predicamos más con nuestra vida que con nuestra palabra, porque a veces la gente no quiere escuchar, pero sí puede ver. Entonces, qué importante. Entonces, a lo que más dediquemos nuestro interés y ocupemos nuestro tiempo, energía, atención, dinero, ese es nuestro Dios. Y a ese Dios usted y yo nos postramos, y a ese Dios usted y yo adoramos. Sea el trabajo, sea el estudio, sea lo que sea. Dios nos llamó como un reino de sacerdotes para que le sirvamos. Como les dijo por allá Josafá, no os engañéis, porque el Señor os ha llamado para que seáis sus hijos, para que le sirváis, para que le queméis incienso y seáis sus sacerdotes. Eso somos nosotros. Uno no puede estar en el mundo y en el Señor, porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye inmediatamente enemigo de Dios, la verdad. Entonces, esto no se trata, hermano, entonces de vete Satanás, una tentación. Como me pasó a mí la otra vez que ya se los conté. Me llamaron al celular. Y la voz de mi sobrino, Danielito, la misma voz. Y tío, y yo, sí, Danielito, ¿cómo está? Ah, bien tío. Y su mamá y su papá, ¿cómo están por allá? Les di todas las claves. ¿Cómo están por allá en Panamá? No, están muy bien, acabé de hablar con ellos. Ay, hermano, tío, es que vea, aquí estoy en un problema. Y yo, con un amigo que me recogió, y ahí tenía una pistola ahí en la gaveta. Y entonces, mira, el policía me tiene aquí, permítame, yo lo paso. Y me pasó un policía, un ladrón. Ah, mire señor, qué tristeza, su sobrino se ve muy decente, se ve que es de muy buena familia, muchachito, muy educado, pero tristemente me va a tocar llevarlo a la cárcel. Me va a tocar, y esto no se sabe por cuánto tiempo lo van a... Mire, ahí me tumbaron. No tenía sino 400 y los 400 los entregué. Diablo mentiroso, ¿cuál diablo mentiroso, tonto? Mano, ¿cuál diablo? Y entonces yo después le decía, Señor, pero si yo soy un ministro tuyo, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y después analizando, necio, que no llamó, hermano, para averiguar y nada. Bueno, entonces, ¿cuál diablo, hermano? Entonces, esto no se trata de vete Satanás, te echo fuera, o apártate de mí, tentación, la que sea, hermano. Nos vamos a buscar la tentación. Yo sé que si me voy para ese paseo, ahí está una noviecita que yo tuve y tengo la noviecita ahora. Ahí está. ¿Para qué voy a ir? Si las mujeres a mí me mueven el piso, ¿para qué voy a entablar conversaciones por ahí? Si estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo algo con una muchacha, si eso va a caer. Y así. Si, como dice la Biblia, que no miréis al vino cuando rojea, cuando se pone rojito. Porque ¿dónde vamos a terminar? Ay, hermano. Entonces, y le echamos la culpa ¿cuál, hermano? El yo. Entonces esa espada, esos 7 armas es para cortar al yo. Y si corta el yo, las otras 2 se caen. Así de sencillo. Entonces, llenura del Espíritu, llenura de la palabra. Hermanos, para cada tentación, hermano, Dios nos da. Declaramos la palabra, pero la rema. No es declarar un versículo, es ese versículo que yo vivo, que me cortó a mí primero. ¿Cómo yo quiero que mi esposa cambie si yo le doy mal testimonio todo el tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo quiero un buen trabajo si donde he trabajado me han echado por ladrón? O por mal trabajador. Tengo que dar ejemplo. Vienen las cartas de recomendación, vea, ahí mismo el patrón, ahí mismo con gusto, ahí tiene usted, o tengo yo. Para cada tentación, hermano, declaramos la palabra rema, aquella que vivimos.
la rema para esa tentación, como el Señor nos lo enseña, uno por uno. Esa palabra que amamos y obedecemos. Si estamos lidiando con la mentira, hermano, hay mentira en nuestra vida. Hay chisme en nuestra vida. Como dice el Salmo 1, no ando en consejo de malos ni en camino de pecado, ni en silla de escarnecedores, de los que se juntan y vean. ¡Ay, Dios mío! Después uno dice, ¡ay, porque tengo la oreja caliente! Si estamos lidiando con la mentira o con pensamientos inicuos, hermano, o maldad en nuestro corazón, debemos sacar la espada del Espíritu precisa para la mentira, para los malos pensamientos, para un corazón que torcido. Proverbios 6:16, mire lo que dice. Bueno, muy importante, la palabra, la espada. Pero ¿qué me gano yo de pronto en un lugar oscuro con miedo y empezar a declarar versículos sabiendo que no obedezco? Hermano, una locura. Proverbios 6:16, mire lo que dice. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, al pecado, la fornicación, a la mentira, al robo, lo que sea. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces cuando yo leo eso dice que Dios aborrece a esa persona. Ay, Señor, y yo soy ese. Pero el Señor pone en mí el querer como el hacer. Y yo amo al Señor y quiero bendición en mi vida y quiero bendición en mi hogar, hermano. Señor, capacítame para honrarte, hermano. Pido perdón, me arrepiento, voy para que la palabra, para que venga. La fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Nunca se le olvide esto jamás. Bueno, si esa palabra de Dios no tiene poder para limpiarme, es porque yo la estoy invalidando. Así de sencillo, la estamos invalidando, hermano. Así de sencillo. Si somos arrogantes, orgullosos, si somos sueltos de boca, si no hay temor de Dios en nuestro corazón, hermano, sacamos la rema de la espada del Espíritu, hermano. Proverbios 8:13, esa es la que hay que sacarnos, o no sacársela al vecino ni a la esposa, a uno mismo, si uno está luchando con eso. O cada que venga alguna tentación de cualquier tipo, siempre hay múltiples versos para esa tentación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, hermano. Usamos eso para otras cosas. No, Dios es un Dios perfecto y de orden. Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice el Señor. ¿Ves? Ay, Señor. Y yo me llamo cristiano y yo estoy esperando una bendición tuya y quiero que mi hogar se restaure. Hermano, rema. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, hermano. Y no locuras. Y no rellenos por tener ministerios y cosas. No. El Hijo de Dios, hermano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Corazón va a la izquierda. Por eso la Biblia dice que el corazón de los justos está en el lado derecho. Así lo dice la Biblia. Porque la Biblia siempre prefigura lo izquierdo con torcido. Dice que no te muevas a la izquierda ni a la derecha. Porque a veces nos torcemos a la derecha, legalismo, y caemos en cantidad de obras muertas que no tienen poder. No, necesitamos la rema. Entonces, qué importante. Salmo 19:13. Preserva también a tu siervo de la soberbia, porque estamos hablando del orgullo, cuando hay altivez, cuando hay soberbia, cuando hay prepotencia, autosuficiencia. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Bueno, muy importante. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Bueno, mire la espada del Espíritu cómo nos corta. Ya vamos terminando, hermanos. Si tenemos mal carácter, o somos iracundos, o nos ponemos verdes. Hermanos, esto está, cristianos, pastores hacía. En el púlpito, ¡ay, qué hermosura! ¡Qué elegancia! ¡Qué palabra! No. Y mire cómo camina. Yo lo digo porque yo tenía encuentros con gente así. ¡Qué iracundos, hermano!
cualquier situación, hermano, lo saca y se ponen verdes. El hombre verde. ¿No han visto la película del hombre verde? Él se pone verdes cuando le da rabia. Entonces, ahí mismo desenvaino, porque es que la espada la mantenemos en la vaina, ¿no? Imagínese uno peleando con la espada en la vaina y el otro con una espada bien filosa. Hay que sacarla, hermano. A veces no la sacamos sino el domingo. No más. Y de resto allá envainada. Y salimos sin la armadura de Dios cada día a trabajar, hermano. Con ojos altivos, mentirosito, que coge a una muchacha y le dice 3 cosas bonitas. Y como ella mantiene el oído presto. Ay, el galán. Y teniendo su novia, su esposa. No, necesitamos la armadura antes de salir de la casa, cada instante, hermano. Dios nos dice que nos vistamos con toda su armadura. Entonces, si tenemos mal carácter, o somos iracundos, o nos ponemos verdes, está escrito, aireaos, pero no ofendas al hermano, no lo ofendas. No lo ofendas. Más bien me doy una vueltecita, más bien me callo. ¿Por qué? Porque usted o yo podemos caer en cosas terribles. Aquí nadie está libre de eso. Nada. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, o sea, no permitas que se vaya, que llegue la tarde y la noche. Peleó con la esposa por alguna razón y pasa la noche, pasa otra noche. El Señor dice que no dejes que se vaya el sol. Antes de que se vaya el sol, reúnanse, vamos a honrar al Señor, yo te pido perdón. Nos perdonamos. Pero desobedecemos la palabra. Dice que no llegue la noche, lo que está diciendo, no llegue la noche. Y pasan noche y noche y noche. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Invalidando la palabra. Después queremos, Señor, yo soy tu siervo, no dejo de congregarme, yo doy plata, no sirve de nada. Está perdiendo el tiempo. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Es imposible que no nos corte el rema de Dios. Entonces, airaos, pero no pequéis. Quítese de vosotros toda amargura. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? No esperen a que yo se las quite, Señor, es que mira, yo soy iracundo, quítame esto. Quítese de vosotros, que le toca a usted y a mí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es que usted aprende a jugar fútbol? Yendo a la cancha, que le den patadas, sufrir como loco, que a veces lo ponga, no lo ponga, y practicar. ¿Cómo usted aprende un idioma? Leyendo, practicando. ¿Cómo usted consigue práctica? Trabajando. Entonces aquí, ¿cómo se quita de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia? Porque comienza con eso y terminamos maldiciendo. Y diciendo, ay hermano, el abecedario. Pues nos toca a nosotros quitarlo, hermanos. Para que la espada del Espíritu, esa que está, este rema de Dios, quítese de vosotros. Yo corro a obedecerlo y ahí mismo se muestra la eficacia. La esposa tiene que decir, mi esposo era esto, ya no lo es. Se muestra el rema de Dios ahí. O viceversa. No es así, o en el trabajo nos pueden decir eso. Deben decir eso de usted, mi hermano, porque el Señor pone el querer, quiere, cómo hacer. Proverbios 6:23. Mire, esto es muy importante. Esto grábelo, porque este es el fundamento, el cimiento, la base para la rema de Dios. Porque el mandamiento es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, camino de bendición, camino de provisión, camino del favor de Dios, las reprensiones que instruyen. Entonces, ahí está el rema de Dios que nos está instruyendo. Cuando yo le doy lugar al rema de Dios y se hace rema en mi vida, entonces, camino de vida, camino de bendición, camino de bienaventuranza. Hermanos, pero ¿sabe qué? Dejémoslo aquí, para que lo desarrollemos la próxima semana. Esto es muy lindo, hermanos, pero es la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, bendecimos tu preciosa, bendita, eterna y todopoderosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a entender estas cosas tan maravillosas que nunca habíamos entendido, Señor. Que dentro de todos tus 66 libros hay una palabra rema.
todopoderosa, esa misma que declaraste cuando dijiste hágase la luz, e inmediatamente te obedeció y se creó. Esa misma tú dices que es viva, que es eficaz, que es espíritu de vida, debe mostrar su eficacia en nuestra vida. Cristo la mostró, Pablo, Pedro y cada uno de tus siervos la mostró. Debe ser así, amén, en nosotros. Además que tú nos das toda la armadura para que así sea. Nos pones el querer como el hacer. Nos has bendecido con toda bendición espiritual. Señor, Dios mío, ayúdanos a entender, abra nuestro entendimiento, Señor. Dios mío, que podamos entender de una vez por todas que esto no es una religión, Señor, sino una relación con un Dios todo sabio, todo poderoso, todo amor, todo misericordia, todo compasión, todo bondad, Señor. Pero que de todas maneras no tendrás, Señor, por limpio al malvado, Señor, aquel que no quiere. Dios mío, te damos gracias por tu preciosa palabra, gracias por estas perlas preciosas que nos estás ayudando a entender, mi Señor, para que con mucho más facilidad poderlas por obra cada día, en cada instante. Dice que nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche, Señor, meditarás en él. Dices para que guardes, atesores y hagas como en él está escrito. Señor, te damos gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, que tú has traído, Señor, en este día, para ser bendecido ellos y yo con tu preciosa palabra, Señor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea llenándonos, Señor. Y que esa paz fluya a través de cada uno de nosotros, Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lugar, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, hermano y hermana, quiero hacer una oración si usted nunca la ha hecho. Es como cuando usted va a empezar en una empresa, usted no va y dice, coja la máquina. No, usted tiene que hacer un contrato. Usted tiene que pertenecer para que lo cubra la empresa. Si le ocurre algo, ahí mismo la salud lo cubre, ahí mismo el gobierno lo cubre. Con el Señor hay un contrato cuando venimos a Él. Él dice que Él ha regado su semilla hoy, su palabra. Su bendita palabra, la ha regado. Pero tristemente hay una que cayó en pedregales, en espinos o al borde del camino, y se perdió, se murió, se fue, se la robaron. Pero hay otra semilla de su palabra que ha caído en corazones que verdaderamente quieren entender más de Dios, quieren una relación con Él, quieren que Dios les ayude. Con los ojos cerrados, por favor, si tú eres uno de esos, Señor, haz esta oración conmigo. Comienza ese contrato con el Señor. Él lo llama pacto. Él lo llama pacto, pacto en la sangre de Cristo, pacto en el que nos capacita para amar a Dios, el que nos capacita para que Dios nos ame, el que nos capacita y nos salva. Paz con ese Dios, el que nos provee, el que nos ayuda, el que restaura nuestra vida, nuestro hogar, el que nos transforma, el que nos vivifica, el que nos llena de favores y misericordias, el que nos saca del hoyo cenagoso, hermanos. Si quiere con los ojos cerrados, dile conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu palabra, Señor. Te pido